La idea que el siervo sufriente en Isaías 53 está perdonando los pecados de otros es una mala interpretación común que surge de leer el texto a través de una lente cristiana o mesiánica. En lugar de entenderlo en su contexto del Tanakh, vamos a explorar este tema en detalle, basándonos en el Tanakh y contrastándolo con la interpretación de lo que se llama el Nuevo Testamento. En primer lugar, es crucial entender que en el judaísmo el perdón de los pecados no se obtiene a través de la muerte vicaria de otra persona. El Tanakh enseña claramente que cada individuo es responsable de sus pecados y que el perdón se logra a través del arrepentimiento teshuvah sincero y la oración y buenas obras. Como dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este principio fundamental se reafirma en numerosos pasajes a lo largo del Tanakh. Por ejemplo, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí no hay una muerte vicaria. Salmo 32, versículo 5 dice claramente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Hashem, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos pasajes dejan en claro que el perdón se obtiene a través del arrepentimiento teshuvah personal y la confesión, y no a través de la muerte de otro. Entonces, ¿cómo debemos entender las referencias al sufrimiento y la iniquidad en Isaías 53? Es esencial leer estos textos, estos versículos en sus contextos apropiados. El sufrimiento del siervo, que es Israel, no es un medio de expiación vicaria, sino más bien una consecuencia de los pecados de las naciones y un catalizador para el arrepentimiento y la redención de Israel. Cuando leemos Isaías 53, versículo 5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, no está sugiriendo que el siervo está tomando sobre sí el pecado por el castigo de los pecados de otros. En cambio, está reconociendo que el sufrimiento de Israel es el resultado de un mundo caído y pecaminoso. Israel sufre no porque sea culpable, sino porque es fiel en medio de un mundo infiel. Esta interpretación se ve reforzada por otros pasajes en Isaías que hablan del sufrimiento del justo. Por ejemplo, Isaías 57:1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí vemos que el sufrimiento y la muerte del justo no son un castigo por sus pecados, sino una tragedia que resulta de la maldad del mundo. Por el contrario, el libro cristiano, o se llama el Nuevo Testamento, presenta el sufrimiento y la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Esta idea se basa en una interpretación de Isaías 53,
que es ajena a su contexto original y contradice los principios fundamentales del Tanakh sobre la responsabilidad individual y el arrepentimiento personal. Por ejemplo, como dice en el Nuevo Testamento, en el libro cristiano, dice Romanos capítulo 3, versículo 5, donde habla el tal Pablo, describe que Jesús como aquel a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es pasado lo que Pablo está presentando en los romanos. Esta noción de un Salvador que toma sobre sí mismo el castigo por los pecados de otros no tiene fundamento en el Tanakh. En resumen, la idea de que el siervo sufriente en Isaías 53 está perdonando los pecados de otros es mala interpretación que surge de imponer una teología cristiana ajena sobre el texto. El Tanakh enseña claramente que el perdón se obtiene a través del arrepentimiento personal y la fidelidad a Dios, no a través de la muerte vicaria. El sufrimiento de Isaías en Isaías 53 debe entenderse como una consecuencia de la maldad del mundo y un catalizador por la redención, no como un medio de expiación. Al leer Isaías 53 en su contexto apropiado y a la luz de los principios más amplios del Tanakh, podemos apreciar su verdadero significado y evitar las malas interpretaciones erróneas que surgen de leer a través de una lente cristiana. Ahora, después de explicar esto, ¿no había personas, por ejemplo, que trataron de llevar pecados de otros? Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver, darle un buen vistazo en la Torá, buscarlo en el Tanakh. Hay un ejemplo destacado en el Tanakh de alguien que trató de tomar la responsabilidad por los pecados, pero ¿tú sabes qué? No le funcionó. Vamos a mirar la historia de Moisés. Después de que los israelitas pecaron al hacer y adorar el becerro de oro en Éxodo Shemot capítulo 32, Moisés intenta interceder por el pueblo y expiar, por decir, sus pecados. En Éxodo 32, versículo 30 al 32, dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Hashem, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Hashem y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro y que perdones ahora su pecado. Si no, rájeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés te está poniéndose en línea en lugar del pueblo. Aquí Moisés ofrece ser borrado del libro de Dios, una referencia al libro de la vida, si Dios no perdona el pecado del pueblo. En esencia, está ofreciendo asumir el castigo de su pecado. Sin embargo, manteniéndonos en contexto, la respuesta de Dios en el versículo 33 lo dice claro, dice: y Hashem respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios rechaza la oferta de Moisés, reafirmando el principio de la responsabilidad individual por el pecado. A pesar del noble deseo de Moisés de expiar el pecado del pueblo, Dios deja claro que cada persona es responsable de sus pecados, acciones, y el perdón no puede ser obtenido por el sacrificio de otro. Esto está muy claro. Así que buscando excusas para que justificar algo a través de otro libro ya está desafiando lo que Dios ya declaró en su
palabra. Este relato subraya el principio fundamental que hemos discutido en el Tanakh. El perdón se logra a través del arrepentimiento personal y la vuelta a Dios, no a través de la transferencia de la culpa o el castigo de otro. Vamos a buscar otros ejemplos en el Tanakh. También reesfuerza esta idea. Vamos a mirar en Génesis, en Bereshit, capítulo 18. Abraham intercede por Sodoma, pero Dios solo accede a salvar la ciudad si se encuentra un número mínimo de justos. La justicia de Abraham no puede expiar la maldad de los mismos habitantes de Sodoma, a excepción de personas. Lo que sucedió, Dios libró a los justos y que los demás se mantuvieron en sus pecados y recibieron sus castigos. En 1 Samuel 15, Saúl trata de echar la culpa de su desobediencia a la gente. Mirando el papel aquí. Pero Dios lo rechaza como rey debido a sus propias acciones. En 2 Samuel 12, cuando David peca con Betsabé, tremendo ejemplo, es confrontado por el profeta Natán y obligado a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones a pesar de su arrepentimiento. En cada caso, vemos la responsabilidad por el pecado. No puede ser transferida a otro. Cada individual debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones y buscar el perdón a través del arrepentimiento personal y la vuelta a Dios. Estos ejemplos refuerzan la interpretación de Isaías 53 que hemos discutido. El sufrimiento del siervo no es un medio de expiación vicaria, sino un reflejo de la realidad trágica del sufrimiento del justo en un mundo caído. Al igual que Moisés no pudo expiar el pecado del pueblo, el siervo no quita el pecado de otros a través de su sufrimiento. En cambio, su fidelidad en medio del sufrimiento sirve como un testimonio de la justicia de Dios y una invitación al arrepentimiento. Si hay otros, si que necesitamos más aclarar ciertas cosas, vamos a buscar más ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 6. Vemos aquí el rey Amasías hace justicia, pero sigue el principio de la responsabilidad individual establecido en la Torah, pero dice, pero no hizo morir a los hijos de los que habían dado muerte, conforme lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Hashem mandó diciendo, no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado, confirmando lo que dice la Torah. En Jeremías 31, versículos 29-30, dice, Dios desafía un proverbio que sugiere que los hijos sufren por los pecados de sus padres. Aquí dice, Jeremías 31, versículos 29-30, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Esto reafirma el principio de la responsabilidad individual. En Ezequiel 14, versículos 12 al 20, Dios declara que incluso si Noé, Daniel y Job estuvieran en una tierra que ha pecado, su justicia solo los libraría a ellos mismos, no a los impíos. Si yo enviare pestilencia en aquella tierra y derramare mira sobre ella en sangre,
para cortar de ella hombres y bestias, aunque estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Hashem el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. En el libro de Job, los amigos de Job sugieren repetidamente que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado que ha cometido. Sin embargo, Dios finalmente reprende a los amigos y vindica a Job, dejando claro que el sufrimiento de Job no fue un castigo por el pecado. Salmo 49, 7 al 9. Muy claro, el salmista reconoce que ninguna persona puede, escucha bien, ninguna persona puede redimir a otro o dar a Dios un rescate por ella. Como lo dice claro, ciertamente ningún hombre podrá redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Estos pasajes, junto con los que hemos discutido anteriormente, subrayan un tema consistente en el Tanakh. Cada individuo es responsable ante Dios por sus propios pecados y ninguna persona puede asumir la culpa o el castigo por otra. El perdón y la redención se logran a través del arrepentimiento personal, la fe y la misericordia de Dios, no a través de la muerte vicaria o la transferencia de la culpa. Este principio es fundamental para entender el papel del siervo sufriente en Isaías 53. Su sufrimiento no es un medio de expiación vicaria, sino un reflejo de la realidad trágica del sufrimiento del justo, de un mundo caído y un catalizador para la teshuvah, el arrepentimiento y la restauración de Israel. Leer Isaías 53 a la luz de este principio más amplio nos permite apreciar su verdadero significado y evitar malas interpretaciones que surgen de imponer conceptos teológicos ajenos al texto. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.